Ahí va Malcorra. Nieva sobre montes aquí, no sabes lo que es aquí. Buenos Aires lejos y tú sabes. Quiero ver tu sueño que estás bailando cerca de mí. Ya no quiero sufrir. Bienvenidos, como no, a un video que tenía que hacer, el video donde se explica todo lo que ocurrió. Ya terminó el Mundial, perdimos lamentablemente, un dolor inmenso, pero lo que quiero hacer con este video, más que nada, aclarar todo lo que ocurrió, mientras seguramente capaz que alguien no se enteró, o algunos se habrán enterado de algunas cosas, pero no de todo lo que ocurrió entre medio del Mundial. Así que deja tu like, suscríbete y sin mucho más vuelta, vamos directamente con el video. Yendo primeramente con las ventas. Se vendió primeramente a Mateo de Blanco. No, esto no es orden cronológico, pero bueno, voy a decir todas las ventas. Se vendió a Mateo de Blanco por 2.800.000, creo, 2.500.000. Un jugador que obviamente todos sabemos lo que significó en todo este tramo de su juego, cómo levantó el nivel, cómo fue para muchos, y yo incluyéndome, uno de los mejores tres del fútbol argentino y probablemente uno de los que tenga mayor proyección a nivel futuro selección. Después, obviamente, veremos cómo llegue, cómo se le dé, esperemos que la rompa toda y que llegue en algún momento a la selección y sea un orgullo tatengue. Por otro lado, otra venta que ocurrió fue la de Profini. Profini se fue por 2.800.000, creo que también, o sea, 3 millones de 2.800.000, porque bajan un poquito los precios. Se fue a el fútbol ruso, si no me equivoco. Otro jugador que era una pieza clave, fue un parte del once ideal, titular, que levantó el nivel, que después de que se fue a Caramelo, ocupó muy bien su rol, pudo encontrar su lugar en el equipo titular y fue una pieza clave en todo lo que fue este tramo. Y que bueno, veremos si también puede romperla y llegar muy lejos de su carrera futbolística. Después hubieron sesiones, hubieron muchas cosas, como por ejemplo rescisión de contrato. Se le rescindió el contrato a Corbalán, una figura que fue en su momento uno de los jugadores más estandartes de nuestro club, un estandarte en la defensa, y que bueno, obviamente después de todo eso, una despedida que bueno, a muchos obviamente les habrá afectado, pero era un fin de ciclo. Se nos fue, por ejemplo, en el medio, se nos fue también el Rayo González, Matigo adelante, un jugador que se fue a Arguestra. La verdad que, bueno, fue un jugador que obviamente no iba a tener mucho espacio, se buscaban también alternativas a reforzar y obviamente creo que él conocía su posibilidad. Ratotti se fue cedido, por ejemplo, se fue cedido a la Unión Española con opción a compra, a diferencia de las otras veces, tiene opción a compra. Y eso es algo que, por ejemplo, a mí no me gusta, pero bueno, es una opción a compra que tiene la Unión Española. Y después, por ejemplo, jugadores que están ahí para salir. Roldán creo que se fue ya a Nueva Chicago, o tiene todo acordado, un principio de acuerdo, si no es que ya se fue, pero tiene todo acordado para irse. Ya sabe, venta Roldán desde hace un gran tiempo, desde literal el anterior semestre, de que volvió, que no iba a ser tenido en cuenta. Aún así se quedó porque pensó que le iba a poder luchar y lamentablemente no pudo ni siquiera entrar en ningún partido. Y bueno, una cosa que obviamente a mí me alegró, que seguramente a un montón de gente le alegró por estos dos perros, que seguramente nos llevamos más de alguno a un fiasco acá, con Fragapane más que nada, que parecía que arrancaba con el gol a Boca y después se pinchó como nadie. Y bueno, con Solari, que nunca arrancó directamente, es un viejo que no pudo aportar mucho, un gol a Racing nada más. Y después, bueno, vamos a ir con los últimos, que más que nada son, por un lado, los fines de sesión. Se terminó la sesión de, si no me equivoco, Emiliano Álvarez se fue de vuelta al club donde había venido, se le había cortado la sesión, y ocurrió lo mismo también con Palavecino, que con Palavecino se podría haber extendido el vínculo, pero gracias a Dios
y a la Virgen Santa se dieron cuenta que era un perro. Se dieron cuenta que era un perro y no lo volvieron a traer, gracias a Dios y a la Virgen. Así que más o menos así está el panorama. Se fueron muchos jugadores, parece que no, pero son muchos nombres, sobre todo algunos dos, tres que eran partes importantes, junto al que voy a nombrar obviamente, que para muchos pensaba que se me olvidó olvidar, pero Mauro Pitón, capitán, estandarte, pieza clave, podría llegar tranquilamente a ser un poco un ídolo para los chicos que lo vieron jugar en estos tiempos, un señor capitán, uno de los más grandes capitanes que tuvimos, sobre todo del tiempo este para acá. Y nada, es obviamente una figura que se merecía todo lo que ahora le va a ocurrir, que es irse a España a ganar en euros. No importa o sea, no íbamos o claramente es un jugador grande, es un jugador que no íbamos a poder conseguir mucho rédito económico, y obviamente se facilitó su salida para llegar a un equipo que, bueno, el AVE en España, el Tenerife, pero bueno, es una alegría para él seguramente y para su familia poder dar un paso más adelante en su carrera a esta altura, que también es importante, ya una carrera bastante hecha, y poder llegar a ese punto es algo bastante feliz para él y seguramente para todos los hinchas. Esperemos que le vaya muy bien, esperemos que ascienda, que haga algo importante del Tenerife, que claramente acá nos dio mucho, nos alegró mucho. Y bueno, no hay mucho más por decir, más que nada esas son las salidas más importantes. Tal vez me estaré olvidando alguna, pero no creo. Y ahora vamos a ir con lo que a todos les gusta, más que nada a mí me encanta también, que son las llegadas. El primer jugador en aparecer y en llegar fue ni más ni menos que Luna Diale, Mauro Luna Diale, un jugador que obviamente nos alegró mucho en su paso, que se fue a Rusia, que no rindió en Rusia, que volvió, jugó en Platense, no jugó creo que 2 partidos solamente, se lesionó en su momento, y que bueno, vuelve cedido, sin opción a compra, pero bueno, es una pieza que te va a ayudar mucho, sobre todo para el armado del equipo. Es un jugador que sabemos todos lo que puede llegar a darle, ni más ni menos que un jugador que nos alegró en su momento cuando se fueron jugadores en el medio y era uno de los que más la movía en su momento, mucha conducción, tiene mucha conducción, que es lo que nos alegró siempre. Y que bueno, vuelve en un momento en el cual creo que es muy meritorio su refuerzo, ya que no tenemos muchas posibilidades por afuera, se fueron obviamente algunos, otros ya se está haciendo lo posible para que se vayan. Y bueno, es un jugador que sabemos la calidad que tiene, veremos cómo viene en los últimos entrenamientos y por cómo se viene dando. Se dice que está muy bien físicamente y que seguramente debute este viernes, o sea, mañana, contra Platense. Por otro lado, el siguiente jugador que se oficializó fue Eric Ramírez, un delantero que viene de Huracán, que bueno, veremos el monto y todo eso, no estoy ahora acordado, viene cedido, si no me equivoco, de Huracán, un jugador que obviamente es un jugador que pisó fuerte en su momento, la Perla Ramírez, hizo algunos goles, después se fue cedido y después, bueno, volvió ahora de vuelta a Huracán y bueno, en una búsqueda de traer un delantero vino él, que bueno, se peleó ese refuerzo con Aldo Civi. Aldo Civi se ve que al final se dio. ¿Por qué? Porque tendría una posibilidad, yo creo que le habrán dicho, le habrán hecho entender que se pueden llevar a Colazo, porque Aldo Civi creo que quiere a Colazo. Y bueno, creo que esa es una de las posibilidades. Por eso la llegada de Eric Ramírez, cedido también, si no me equivoco. No sé si conoció una compra, creo que no. Pero bueno, viene Eric Ramírez adelante también, una buena pieza para hacer alternativa arriba. Después, otro jugador que viene también cedido, es Pintado, viene por 6 meses, o sea, es un jugador que viene no para clausura y después se va a ir, esperemos que rinda, pero viene creo que de Nacional, un equipo que está haciendo una murga en el equipo uruguayo, en la liga uruguaya, y que bueno, perdió 3-0 contra Tigre hace un día, 2 días. Entonces, no sé cómo será, esperemos que rinda, pero no tengo yo mucha fe en este fichaje, si empieza a ser titular y todo lo que sea, pero bueno, veremos cómo le va. Y por último, la llegada más importante, yo creo, de todo este mercado, tal vez muchos no les guste por la edad, porque está grande, porque no rindió lo suficiente en el equipo donde viene,
pero bueno, yo quiero dar un poco mi opinión. Es un ídolo futbolístico, mi primer ídolo futbolístico, no solo en mi opinión, sino en mi vida. Me acuerdo de muy chico ir a la cancha y no sé, sentía algo. También obviamente tiene el mismo nombre que yo, entonces, obvio, eso cuando vos sos chico y ves coincidencias con otras personas, obviamente te genera algo. Pero generaba otra cosa. No era el jugador que después, obviamente, muchas veces por ahí me tocó ver a otros en su posición y nunca logré eh, conectarme tanto como con él. Un ídolo que a mí me alegró demasiado, que me dolió mucho que se fuera, obviamente era chico, se fue a México, le seguí toda la carrera en México, después cuando volvió le seguí toda la carrera, y siempre que sonaba me encantaría ver, a mí me hubiese encantado que venga antes, pero bueno, está acá y gracias a Dios está, así que le agradezco a Dios por la posibilidad de volver a verlo con esta camiseta, ya más de grande, ya con más conciencia, pero yo tengo un amor eterno y va a ser muy difícil desde ya que lo pueda criticar. Yo creo que voy a ser muy poco objetivo, quiero aclararlo ahora. Pero bueno, es un jugador que me genera eso, me genera una cosa que nunca me generó ningún otro jugador. Y que bueno, después obviamente tuve sentimientos encontrados de cariño con algunos jugadores, sobre todo con centrales. A mí me gusta mucho lo que es la defensa, pero con este jugador es otra cosa. Estoy hablando de Malcorra, Ignacio Malcorra. Volvió Nacho, luego de 10 años de su enorme, un paso enorme, un legado, yo creo que dejó, sobre todo para mí, no es un legado para el club, yo creo que no es alguien tan... Es muy querido, él sabe que es muy querido, pero bueno, yo lo tengo mucho más arriba, seguramente que muchos hinchas, así como otros capaz que lo tengan más arriba que yo, pero yo lo vi de chico y me genera algo que no me generó nunca un jugador. Entonces, yo ya estoy hecho. Obviamente sé que falta un 5, falta un 3, faltan muchas cosas, pero yo ya con verlo a Malcorra, en estos tiempos sobre todo, porque parecía que no, pero llegó, ya está. Yo creo que el mercado ya está bien encarado, pero falta un 3 y un 5, si querés que el mercado sea bueno. El mercado está por ahora bien hecho, está bien encarado, pero falta un 3 y un 5. Que aún así, por lo menos se está moviendo, aunque bueno, se fueron las figuras. Pero bueno, nada, esos son más que nada las llegadas. Perdón por el endulzamiento que tuve ahora, pero bueno, es una cosa que no podía no darse. Después, bueno, hubieron situaciones, por ejemplo, la salida de Diego Armando, que es un jugador que para mí no se tendría que haber ido, pero bueno, se va cedido, así que veremos cómo le va, se va cedido a Patronato, a encontrarse con un viejo conocido de acá, que es Soldano, y bueno, esperemos que pueda por lo menos agarrar ritmo, pueda agarrar físico, que pueda jugar, esperemos que Diego Armando vuelva bien. Otro que bueno, que suena para volver, que hay que ver cómo se termina de resolver. Yo creo que si se da todo como se tendría que dar, no tendría por qué venir. Es Cardoso, pero el tema es que quieren meter, los de Belgrano quieren meter la deuda de, si no me equivoco, de Colazo. Entonces un poco se está complicando ahí. ¿Por qué? Porque Belgrano obviamente lo quiere. A Cardoso, no solo porque es su arquero titular, sino porque tiene también un rédito económico. Y a nosotros no nos molesta, creo yo, pero si no nos paga lo que nos tiene que pagar, puede venir, puede venderlo y de ahí ya sacar una buena plata también. Entonces, bueno, hay que ver cómo se maneje la dirigencia, cómo se maneje el equipo. Veremos, la verdad que se viene un arranque muy lindo. Tiene pinta este torneo, veremos cómo se den las cosas, pero esperemos que se den a favor de nosotros. Y nada, es solo eso las noticias que vengo a darles, sobre todo también, bueno, por el final. También hubieron 3 inhibiciones, si no me equivoco. Las primeras dos que estaban habilitadas apenas arrancó el mercado, si no me equivoco, eran las de, por un lado, la de el delantero este ecuatoriano que nos cagó, que vino, que no jugó nada y que se fue y nos metió en la inhibición. El otro que vino, que bueno, que jugó y que dentro de todo rindió, que es Mason, también tuvimos en inhibición con él por su club.
Y si no me equivoco, había habido una inhibición más en estos últimos tiempos. Había una inhibición más y bueno, se cerró por suerte, ya no hay más. Ya se levantaron todas las inhibiciones, ya no hay inhibiciones. O sea que veremos si ahora aparece una más, porque somos equipo de inhibición, pero bueno, esperemos que no. Esperemos que no. Y ya sin mucho más que decir, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo partido que seguramente será el de Platense. Adiós. Chao.